Iniciamos la grabación. Bueno, mi nombre es Marcelo Todeschini y voy a hacer una leve introducción a la terapia, ¿sí? Algunas caras conocidas veo, así que gracias por estar aquí, que conozco y no conozco. Y la idea es que voy a desarrollar un poco, digamos, como una leve introducción a la terapia, porque es un tema extensísimo, ¿no? Pero como para saber de qué se trata, cómo comportarse, ¿viste? Cuáles son sus límites y también, bueno, a qué se aplica, ¿no? Y vamos a desarrollarlos según la radiestesia francesa, ¿no? Incluso el término domoterapia lo acuñó una asociación que fue el legado de los grosos radiestesistas franceses, ¿no? De la época de oro de la radiestesia francesa, que en 1984 acuñó este término, ¿no? Que es domo de hábitat, casa, hogar y terapia de tratamiento, ¿sí? Domoterapia. En el cual se hizo todo un procedimiento particular, ¿viste? Como para poder diagnosticar, como para poder ubicar, ¿no? En nuestros domicilios, en nuestro hábitat, y también solucionar los diferentes tipos de afecciones que podemos sufrir. ¿De qué pueden enfermar nuestras propiedades? Y básicamente se dividen primero en dos grandes grupos, ¿no? O sea, las que se llaman radiaciones nocivas concretas y por otro lado las radiaciones nocivas abstractas. Las radiaciones nocivas concretas son todas aquellas que derivan de las radiaciones telúricas, ¿no? De las radiaciones que emite nuestro planeta hacia el exterior y también las contaminaciones. Y las radiaciones nocivas abstractas muchas veces tienen que ver con, digamos, muchos lo relacionan con lo paranormal o con lo energético o qué sé yo. Depende del molde cultural que se lo mire, ¿no? Tiene sus definiciones y muchas veces también sus fundamentos. En que, por ejemplo, pueden ser las proyecciones psíquicas que se encuentran en lugar, que algunos conocen como magias. También pueden ser que estén grabadas, grabaciones físicas o psíquicas, ¿no? Que muchas veces perduran el tiempo. Lo que se conocen como bloqueos, también la existencia de portales astrales o entidades en general, ¿no? Por eso depende un poquitito del molde cultural que cuando uno se desarrolla, muchas veces se les pueden aplicar diferentes definiciones y por eso se les conoce como radiaciones nocivas abstractas. En esta fundación, después de muchos años de trabajo de muchísimas personas, prácticamente esto lo estuvieron desarrollando desde los años 50, desde los años 50 hasta el 84, todo un procedimiento en el cual se puede, en primera instancia, diagnosticar el espacio, o sea, el hábitat, ¿no? O sea, diagnosticarlo y también poder definir con certeza cuáles son las afecciones. Con respecto a las radiaciones telúricas, ¿no? Que son las que emite nuestra Tierra, hay algunas que están prácticamente en todos nuestros hábitats, ¿no? Los que se conocen como los reticulados globales. Los más conocidos son la red de Hermann, la red de Curry. Estos son dos médicos alemanes que se dedicaron a estudiar este tema, que ya nuestros ancestros lo conocían, pero como le digo, ¿no? O sea, no tan sistemáticamente y muchas veces también como esas definiciones como así parciales, ¿no? Depende de la cultura, muchas veces depende de la definición. Pero estas redes están en todos nuestros hogares, incluso fuera de ellos, ¿no? O sea, estos reticulados atraviesan todo el planeta. La red de Hermann va de norte a sur y de este a oeste, como si fueran medianos y paralelos, nada más que cada pocos metros. O sea, cada 3 metros aproximadamente, esta red de Hermann
es como que proyecta muros energéticos desde la superficie de la Tierra hacia arriba, y donde se generan estos cruces, ¿no? De estas franjas. Inclusive me tomé el atrevimiento de traer como algunas cintas para demostrarlo mejor, ¿no? Vamos a suponer que estas son las que van de norte a sur. Y ahora vamos a colocar algunas como si fueran de este a oeste, ¿no? Entonces imagínense que dentro de su domicilio se proyectan muros energéticos. El ancho depende un poquito de la geología del lugar, incluso también la interacción entre, digamos, las capas inferiores, ¿sí? Apenitas están los primeros estratos geológicos. Eso influye muchísimo, muchísimo, muchísimo de pronto en el ancho, ¿no? De estas líneas. O sea, si de pronto encontramos que las superficies calcáreas son finitos porque no le cuesta tanto salir hacia el interior, y si de pronto hay superficies que están, qué sé yo, a base de basalto o granitos que le cuesta mucho más, entonces muchas veces, ¿viste? Se pueden llegar a ensanchar. Incluso muchas veces depende de la temperatura, ¿no? La temperatura del lugar, ¿viste? A menor temperatura, más angostas; a mayor temperatura de pronto se pueden ensanchar. En los libros dice aproximadamente unos 40 centímetros, que ese es como el estándar. Pero, por ejemplo, toda la zona acá de la Argentina, que hay toda una cuenca hídrica, ¿no? Por ejemplo, la provincia de Formosa, el Chaco, Santa Fe, Buenos Aires, incluso toda la Mesopotamia, toda esta zona, estas líneas se suelen ensanchar, ¿no? O sea, llegan a los 70 centímetros y a veces un poquito más. O sea que cada 3 metros en nuestras casas se proyectan estos muros, ¿no? De norte a sur y de este a oeste, y donde se cruzan, de pronto hay más actividad electromagnética de nuestro cuerpo. O sea, se suman los milivoltios y nanoteslas de una de las líneas con la otra. Estos son los famosos cruces geopatógenos, ¿no? O sea, geo de tierra, patógeno de enfermedad. O sea, son lugares que, si uno permanece mucho tiempo sobre ellos, altera nuestro biocampo, y a la corta o a la larga, depende de la predisposición de cada uno física, viste, incluso la edad que tenga, nos puede llevar a la enfermedad. No hay estadísticas francesas que de pronto dicen que de 100 personas enfermas, 40 y pico tienen que ver con energías telúricas. Este es el reticulado de Harman. Después hay otro también muy conocido, que es el de Curry, que es otro médico alemán, ¿no? De la misma época, de los años 50 del siglo pasado, que descubrió que hay otra red que va en diagonal. O sea, que va de noroeste a suroeste y de noroeste a sureste, que se empieza a encontrar con el Harman. Y también, por supuesto, que su expresión también se electromagnética, o sea, en milivoltios y en Tesla también. O sea que se van sumando de pronto la red de Harman con la red de Kuhn. Entonces, muchas veces sucede de que hay puntos que son mucho peores que otros. Por ejemplo, en este lugar justamente se cruzan un cruce de Harman con un cruce de Kuhn. El tema está que si nosotros vamos caminando sobre ellos, no hay mayor problema. El tema es cuando uno permanece mucho tiempo sobre ellos, ¿no? O sea, esos lugares donde uno, por ejemplo, descansa, o donde, qué sé yo, por ejemplo, trabaja en oficina, como en este caso, está tu silla un montón de horas acá con tu persona. También puede ser que uno esté mucho tiempo en una PC, qué sé yo, vive en consolidación y demás. También se los considera zonas vitales a los lugares donde uno procesa o guarda alimentos. Esto puede afectar también los alimentos. Cuanto más agua tiene el alimento, más los puede afectar. O sea que si uno tiene de pronto su cama en este lugar, ¿sí? Y pasa 8 horas aproximadamente durmiendo, lo que se va produciendo en la persona es una afección por estrés geopático.
una afección por estereopatógeno, que hoy día hay muchas medicinas que lo contemplan, ¿no? La medicina, por ejemplo, cuántica, se hace un estudio y te aparece una pantallita, afección por estereopatógeno, tanto por ciento. Que ya cuando se considera que pasa el 20%, ahí de alguna manera se informa a la persona que, bueno, que busque una persona calificada como para que busque el origen, ¿no?, de esa afección y que de pronto trate de solucionarlo y bueno, y después espere 15 días a ver si el cuerpo se va reponiendo y vuelve. Entonces, cuando vuelves, si el trabajo estuvo bien hecho, ¿no? O sea, ponerle que lo haga un anestesista entrenado en esto, a los 15 días el cuerpo ya se va recomponiendo y cuando le hacen otro estudio empieza a verse que ese porcentaje tiene que ir bajando, ¿no? Si no baja, muchas veces, ya, bueno, a mí me ha pasado cuando voy a hacer alguna terapia que soy la tercera o cuarta persona que va. Entonces, muchas veces sucede de que este tipo de afecciones realmente son físicas, son concretas, incluso con aparatos especiales se las puede llegar a medir, ¿no? Con algún, por ejemplo, magnetómetro, incluso con termómetro se puede medir, que de pronto hay más pivotes emanantes que el resto del lugar, ¿ah? Pero la manera más fácil de buscarla es por medio de un radiestesista entrenado, ¿no? Así como un radiestesista, por ejemplo, se puede entrenar para buscar agua, también se puede entrenar para buscar estas afecciones y después trabajar sobre ellas. Esto siempre va a estar. En tu casa, en la mía, en la calle, en el parque, en tu lugar de trabajo, sí, sí o sí, y hay muchos métodos distintos para solucionar. Después hay otras afecciones telúricas que se las considera como casuales. Capaz que en tu casa están, en la mía no, o viceversa, ¿no? Que muchas veces capaz que son más como más agresivas, ¿no? O sea, por ejemplo, las venitas de agua a poca profundidad, ¿no? Que serían arroyos subterráneos, ¿viste? Que se los considera que hasta los 20 metros, 30 metros, ¿viste? Son altamente peligrosos para las personas. Bueno, sucede lo mismo. O sea que, aparte de la red de Harvey, que siempre está, capaz que hay alguna afección por alguna vena de agua, ¿no? Vamos a tomar algo. Y capaz que tu propiedad, de la red de Harvey, de pronto también encontramos que pasa algún arroyito subterráneo. Estos arroyitos subterráneos, todas estas zonas de tierra que, ¿no?, en estas provincias, son muy comunes. Capaz que uno se va para la cordillera, la provincia de Catamarca, qué sé yo. La Rioja, Mendoza, no son tan comunes, ¿viste? Pero capaz que hay otro tipo de afecciones que por la geología del lugar sí nos pueden también estar afectando nuestros espacios, ¿no? Como por ejemplo las cavidades, ¿no? Cavidades, por ejemplo, vertidas o vacías, ¿no? Lugares que puede haber bolsas de agua, lugares que puede haber inclusive gas, ¿no? Metano, son de alguna manera también nocivas para las personas. Los finoles minerales también, ¿no? Que muchas veces puede ser que capaz que no son naturales, capaz que una casa la han reformado y la demolieron para hacer otra y les quedaron scrap de doble hierros y demás, capaz que tiran bajo el piso y de pronto hacen después un alisado, ¿no? Para poner los soldados y demás, y no te extrañe que capaz que en pleno Buenos Aires te filones minerales, nada más que no son, digamos, naturales, sino que de pronto son creados por el hombre, ¿no? Esas también son situaciones que, aparte de estos reticulados, también pueden estar afectando a las personas. Después hay otro tipo de afecciones que ya no son tan comunes, viste que se las conoce como alteraciones magnéticas, sí que es toda una interacción que tiene nuestro planeta de pronto con el exterior, ¿viste? Una de ellas se las conoce como vórtices energéticos, viste que el promedio es bajo, pero se calcula que una cada 20 propiedades es probable que tenga, viste, como un tubo energético que sale de la Tierra, ¿no? De la superficie terrestre hacia el exterior. Incluso
estos vórtices energéticos, ¿viste? La energía la emite en forma de espiral, ¿viste? Y que si coincide con alguna zona vital, ¿no? Alguna zona que uno pasa mucho tiempo, ¿viste? Suelen ser altamente peligrosos, ¿no? Altamente peligrosos, pero por lo general la gente se da cuenta, ¿viste? O sea, porque de pronto puedes dormir o te sentís inquieto donde estás, ¿viste? O sea, está en la emisión que, digamos que algo se siente. Pero muchas veces pasa que al no saber de estos temas, puede ocurrir que uno va con el instituto que no puede descansar y capaz que, qué sé yo, se automedica o toma un tecito para dormir o una pastilla o lo que sea, y ahí lo que te venía avisando el cuerpo ya de pronto no te lo avisa y muchas veces pasa que, bueno, este vórtice sigue trabajando sobre la persona y a veces, en estos casos, puede producir males mayores, ¿no? O sea, esto está avisando el cuerpo que le dio bolilla o que por falta de conocimiento, ¿viste? O se buscó otra solución, ¿viste? De pronto con el tiempo pueden ser males mayores como pueden producir cáncer, ¿viste? Pueden producir incluso algún tipo de necrosis. Y después, otra de las alteraciones magnéticas que es menos común, se calcula que una, sí, cada 1000 propiedades podría estar afectada por una, son las chimeneas telúricas, ¿no? Que es una interacción también que tiene nuestra Tierra con el exterior, en la cual ingresa energía cósmica y también el planeta emite energía terrestre hacia el exterior. Es como un balance finito que tiene el planeta con el cosmos, ¿viste? Estas afecciones son raras, pero si coincide con un hábitat son altamente peligrosas, ¿no? Normalmente son esos casos donde hay muerte, desgracia, donde inclusive muchas veces hay actividad paranormal, llega a ionizar el aire de una manera muy fuerte, ¿no? Muchas veces hay hasta chisporroteos, se cargan energéticamente sobre todo los metales, estática, y también sirven como, digamos, como un ascensor, que como es normalmente donde hay estas chimeneas siempre hay actividad así de entidades, ¿no? Hay tránsito de entidades o hay ocupación de entidades, incluso de cualquier tipología, ¿eh? O sea, no solo de pronto de algún desencarnado, sino que muchas veces otro tipo de entidades así tradicionales pueden estar habitando. Después también se pueden detectar por medio de la radiestesia las contaminaciones de los espacios, ¿no? Muchas veces, mucho más que informar no se puede, ¿no? Si hay contaminación del agua, contaminación del aire, incluso muchas veces es como un tema que uno lo expresa en el diagnóstico, pero de pronto es muy probable que las personas que están habitando el lugar ya lo sepan. Y también, viste, puede haber contaminaciones por lo que se consideran electromagnetismo, ¿no? O sea, ya sean, digamos, por frecuencias ionizantes o frecuencias no ionizantes, ¿no? Para que sean ionizantes o no ionizantes. Que las ionizantes, digamos, poquitos casos hay, ¿no? O sea, como para que nos demos una idea, tiene que ver con, digamos, las emisiones ionizantes son, digamos, de alto riesgo, ¿no? Muchas veces son mutágenas, ¿no? Como estar expuesto, qué sé yo. A mí me ha pasado de trabajar en lugares donde del otro lado de la pared, de pronto hay un consultorio odontológico y te está radiando, ¿no? Cada vez que saca una placa con esos ciclos, de pronto está afectando al domicilio de al lado, ¿viste? Por eso le digo, son de pronto raras, pero en algunos casos puede haber. No me ha tocado mucho, pero puede haber. Pero las no ionizantes hoy día son muy comunes, ¿no? Que tienen que ver con todo lo que se conoce como electrosmog, ¿eh? Con todo lo que se conoce como electrosmog, que está bastante controlado, digamos. Las radiaciones que son, digamos, que armonizaban con los órganos humanos, se las fue como ubicando, se las fue limpiando, hoy día no se usan. Por eso muchas veces pasa, por ejemplo, si uno empieza a sintonizar una radio de FM,
capaz que ves que hay puntas que son 10 emisoras y después de pronto no hay nada y después tenemos 5 o 6 puntas, ¿no? Muchas veces sucede de que esos espacios que de pronto no hay emisoras, ¿viste? Es muy probable que sean las que se conocen como frecuencias sucias, ¿viste? Que con el tiempo el hombre se fue dando cuenta, ¿viste? Irse desarrollando la tecnología y poder de pronto medir sus armónicos, inclusive muchas veces, lamentablemente, con la experiencia, ¿no? O sea, por las afecciones que ha producido, ¿viste? A la persona, ¿no? Y después ahí empezamos como a ver que de pronto sí tenía razón que al estar cerca de la emisora de radio, capaz que la persona tenía leucemia. Pero, como les digo, todo ese espectro, ¿viste? De radiofrecuencias se las fue limpiando, inclusive a nivel mundial, ¿viste? Inclusive se fueron acotando las potencias de uso, pero lo que sucede es de pronto que son muchas, ¿no? O sea, eh, nosotros estamos atravesados por infinita cantidad de celulares que se están usando, inclusive ahora mismo estamos usando las redes, ¿no? Inclusive las emisoras de AM, de FM y las diferentes ondas cortas que usan, qué sé yo, Defensa Civil, o la policía, o el SAME y otras más. Todas esas frecuencias, digamos, están bajo control, se controla su potencia, pero de alguna manera son muchas, ¿no? Entonces, muchas veces sucede de que depende nuestro hogar, la cercanía que esté de algún tipo de emisión específica, como puede ser una red FM o como puede ser, ¿viste? Antenas de celulares, ¿viste? Que hay algunas de ellas que manejan mucha potencia, puede ser que alguna de nuestras propiedades pase, ¿viste? Pase lo que se conoce como admisible, ¿no? Para el cuerpo. Pero son casos contados, ¿eh? O sea, esto muchas veces, ¿viste? Afecta más por el desconocimiento que por sí por el uso. Así todo, se detecta por medio de tipos radiestésicos cuando están afectadas, ¿sí? Y se puede saber el porcentaje. Que puede hacer diagnósticos si uno de pronto va a trabajar en la propiedad, ahí, ¿viste? Se puede ubicar las fuentes, ¿viste? Que muchas veces son de las mismas propiedades, ¿no? O sea, por ejemplo, nuestro router, ¿viste? Y otro tipo de aparatos, ¿viste? Muchas veces están, digamos, afectando el espacio, ¿no? O sea, muchas veces hay, yo he visto muchas casas que tienen, pero repetidoras, pero prácticamente cada habitación. Eso les garantiza una señal de locos, pero también, ¿viste? De alguna manera, ¿viste? Lo ideal sería que no sea así, sobre todo en las zonas de descanso o en las zonas donde de pronto no hace falta, ¿no? O sea, muchas veces, ¿viste? Para que se hace una buena señal, de pronto invade toda la casa con muchísimos repetidoras que parece que no, de pronto, o sea, afectan. Este tipo de contaminación difícil que lleve a la persona a una enfermedad, ¿no? Como de pronto si lo hacen las radiaciones de luz. Pero normalmente lo que bajan es la actividad, ¿no? O sea, normalmente, ¿viste? Bajan la energía vital, eso se puede medir perfectamente, ¿viste? Inclusive muchas veces se usan cuando se hace la terapia física, ¿no? O sea, estamos hablando que de pronto hacemos un diagnóstico, ahí sabemos la función que tiene el espacio, después uno va a trabajar, verifica lo que detectó y empezamos a ubicar, ¿no? Empezamos a ubicar ya sea las energías telúricas, ¿viste? O las contaminaciones, fuentes de contaminación, y muchas veces este tipo de afecciones, ¿viste? No solo se detectan por la radiestesia, sino que también se llevan algún tipo de aparato como para ver hasta dónde estamos, ¿no? O sea, algún tipo de aparato que marque el umbral, entre algunos. Estos son tres tipos de aparatos diferentes. Este y con los cuales muchas veces uno utiliza de apoyo como para, este sirve para las ionizantes, que de pronto son mutágenas, y es raro que haya afecciones de ese tipo, pero es bueno de pronto
verificarlo por medio del aparato, ¿no? Y estas son otros dos aparatitos que de pronto nos pueden permitir. Por ejemplo, podemos medir todo lo que tiene que ver con radiofrecuencias, ¿no? Que ahí estaría todo lo que se conoce como, qué sé yo, los dispositivos celulares, ¿no? Todo lo que trabaja por Bluetooth, todo eso, ¿viste? En microondas bajas, ¿viste? O microondas blandas que se le dice, estamos, ¿no? O por radiofrecuencia. Y ya que está un poquito más arriba, que trabaja con las microondas altas, ¿viste? Hasta los infrarrojos. Difícil que un aparato solo te abarque todo, ¿no? Yo tengo otro tipo de aparatos y demás que uno fue comprando con el tiempo a medida que fui creciendo en esto, y es difícil que haya un aparato que te mida desde la actividad hasta las frecuencias con certeza. Entonces, te conviene usarlo así como específicos como para tener un buen resultado, ¿no? Que esto se usa sobre todo, ¿no? Y muchas veces también sirve como para que lo que uno detecta por medio de la radiestesia sea visible, ¿viste? Porque muchas veces sucede que eh, capaz que hay una persona que vive en un edificio y en el edificio de frente le ponen una antena de celular y de ahí en adelante capaz que no pudo dormir más. Pero capaz que no pudo dormir porque se estuvo haciendo la cabeza, ¿no? O sea, y muchas veces, viste, están con inquietud, muchas veces se comunican con uno, y de pronto con la cuchita les mostramos que no pasa nada, pero siempre cabe la duda. Mientras que uno va con un aparato de estos, ¿no? Que, o sea, su uso específico es ese, ahí uno ve realmente, estamos, ¿no? Hasta dónde sí y hasta dónde no afecta de manera tranquila. Incluso por eso se las considera a estas radiaciones, ¿no? A las telúricas, que de pronto se miden con otro tipo de aparatos más sensibles, ¿no? O sea, no con esto, sino que se miden con otro tipo de, como dije, telurímetro, por ejemplo, un espectrómetro también, ¿viste? Un magnetómetro, ¿viste? Que te dan a nivel del suelo, ¿no? Los teslas, ¿viste? Que esto de pronto que miden, ¿viste? De pronto la densidad que hay en el aire o el tipo de frecuencia. O sea, como que los otros aparatos vienen para abajo y esto, ¿eh? Digamos, de acá para arriba. O sea que todo esto, aparte de detectarse por medio de la radiestesia, también se puede detectar por algún tipo de aparatos, ¿no? Por eso se las conoce como radiaciones nocivas completas. Aunque no se las vea, sí de pronto se las puede cuantificar, ¿no? Se las puede cuantificar y cualificar por medio de la radiología, de pronto electrónica. Para solucionar esto hay un montonazo de posibilidades, ¿no? Inclusive hay diferentes escuelas de diferentes países que utilizan diferentes metodologías, ¿viste? Sí, es interesante que de pronto la persona esté calificada para saber lo que hace. Ponerle que vos no puedas dormir, te mudaste a un nuevo lugar y de pronto sentís que hay algo raro, capaz que uno se cree que, no sé, haciendo un sahumado o de pronto usando otro tipo de metodologías para limpiar el ambiente, de pronto está listo. Y capaz que ese método sirve para trabajar con esas radiaciones nocivas abstractas, ¿no? Como decía antes, con la memoria del lugar, las grabaciones que quedaron de lo que estaban antes. También puede ser que haya algún bloqueo, ¿no? Que de pronto afectó a lo demás y todavía quedó. ¿Ah? ¿Viste? Capaz que hay algún tipo de entidad, ¿viste? Hay, pero así, ¿no? Hoy día la estadística es altísima, ¿viste? Una de las 5 casas tiene algún tipo de afecciones por entidades. O sea, capaz que con ese sahumado, capaz que con ese barrido energético u otra propuesta, ¿viste? De pronto podemos trabajar con eso. Pero sobre este tipo de radiaciones que tienen que ver con el telurismo, o sea, con las energías de la Tierra, esto se soluciona en el lugar, siendo específico, ¿viste? Buscando de pronto puntos de afección, trabajando sobre ellos, y después verificando, estamos, ¿no? Verificando, esto desde el punto de salud. Muchas veces pasa que la gente se comunica con nosotros porque de pronto, o sea,
tiene problemas físicos. Y hay medicinas, como le dije, que distinguen que viene del exterior, ¿no? O sea, la medicina china, la medicina japonesa, ¿viste? Muchos homeópatas también, ¿viste? Saben de estos temas, ¿viste? La medicina cuántica parece directamente una pantallita, ¿no? Que de pronto está afectado uno, de pronto desde el exterior, ¿no? O sea, ya sea por reacciones telúricas que se traducen como triclopatógeno o también por, de pronto, contaminaciones. Muchas veces depende de la sensibilidad de la persona hacia estas cosas, ¿no? O sea, no porque crea o no crea, sino porque su cuerpo es más sensible o menos sensible. Inclusive muchas veces depende un poco también de la edad, de que nos sobra la energía. De pronto capaz que estas energías no se notan tanto y no nos avasallan tanto, mientras que al pasar de los años, cuando de pronto la energía vital va mermando y la renovación celular también, ahí se empiezan a notar. Por eso esta red de Harman, si uno simplemente está afectado por cruce de Harman, capaz que te enferma de los años, ¿entiendes? ¿No? O sea, porque es la mínima expresión. Fíjate que si uno, considerando nada más que la red de Harman, ¿no? Si uno está en un lugar libre de la red de Harman, de pronto está dispuesto. Si estás sobre uno de estos muros, que también se dicen líneas, ¿no? O franjas, ¿viste? Ahí tenés una competencia electromagnética, pero nosotros tenemos más milivoltios y más nanotesla que de pronto estamos, ¿no? Ese muro. O sea, que no nos afectaría. Ahora, cuando estamos sobre un cruce, sí. O sea que la diferencia de pronto es pequeña, ¿no? O sea, es una afección pequeña que trabaja por el tiempo. Si se le van sumando otras cosas, ¿no? Si un cruce ocurre, ahí ya la diferencia no es así, sino que es así. Y si a su vez pasa una vena de agua, de pronto ya la diferencia es así. Entonces, dentro de nuestro hábitat se nos presentan un montonazo de casos diferentes, ¿no? Que este lugar no es el mismo que este no es el mismo que este, y que este no es el mismo que este. ¿No? Entonces, por eso hay veces que puede haber afecciones mayores en poco tiempo. Depende un poco de la resistencia de la persona y de todas las posibilidades que hay donde uno pase mucho tiempo, porque es así una cuestión de permanencia. O sea, zonas vitales son las zonas que uno pasa mucho tiempo, ¿no? Y también dentro de las zonas vitales, la de descanso es, digamos, la más peligrosa. ¿Viste? La más peligrosa porque no solo por la cantidad de horas, sino también que uno cuando se duerme se entrega energéticamente. Cuando uno está despierto está más en actividad, está un poco más impermeable. Y muchas veces estás parado. Que cuando te acostas, si coinciden con alguno de estos puntos, estamos, ¿no? O sea, de alto, altísimo riesgo. Como le dije, hay un montón de diferentes dispositivos para trabajar. Yo voy a mostrar algunos, pero así al vuelo, que tienen diferentes particularidades. ¿Hay algún micrófono que está abierto y hay un poquito de... Bueno. No sé si, a ver si se puede cortar. No. Bueno, ya me lo puedo hacer. Bueno, disculpa Fabiana, pero tenés el micrófono abierto y hay mucho eco. Bueno, ahí está. Bien. En estos cursos que de pronto estamos proponiendo para aprender terapia, para trabajar en nuestros hábitats y demás, vamos a aprender un método que se llama dispersión pasiva. O sea, vamos a aprender a buscar de pronto estos cruces dentro de nuestros hábitats o en otro lado. ¿Viste?
Y después esto se puede, aunque no lo crean, digamos, dispersar con un simple, digamos, cálculo. Que parece que no, pero es un método súper efectivo. Esto se llama dispersión pasiva. La dispersión pasiva está diseñado por un argentino esto, inclusive estos gráficos se utilizan en Alemania. Estamos, ¿no? Porque, digamos, a un muy bajo costo. Sí. Se puede trabajar sobre una superficie muy grande. Lo único que la persona que lo coloca tiene que estar calificado como para buscar un lugar, ¿no?, específico, que es un cruce de Harman, de pronto que no esté en una zona de paso, ¿no? O sea, y de pronto colocarlo, o sea, una vez que se ubica el cruce de Harman, ¿no?, se mide el lugar con un biómetro, se coloca el dispersor, ¿viste? Y después de pronto se ven los resultados, ¿no? Inclusive esto lleva a varias verificaciones, ¿no? Incluso hasta se hacen lo que se conocen como test kinesiológicos, ¿viste? Test de pronto con el mismo cuerpo humano, ¿no? O sea que de pronto nosotros nos ponemos acá y se puede hacer un test muscular, que uno entra en un proceso de astenia, que se dice, de pérdida de fuerza muscular. Y después de poner el dispositivo, vemos que recuperamos la fuerza. O sea que es tangible físicamente, ¿no? Aparte de medirlo con biómetro. Y esto es muy efectivo porque primero trasciende paredes. O sea, el límite no es que lo pones en un dormitorio y solamente trabaja ahí, sino que trasciende muros, ¿sí? Y en una zona de, por ejemplo, de edificios, como puede ser pleno Caballito, pleno Palermo, puede llegar a dispersar por lado, ¿viste? O sea, de forma circular, aproximadamente de 15 a 20 metros por lado. O sea que podemos tener una dispersión circular con un diámetro aproximadamente, sí, de unos 30 metros. O sea que con uno prácticamente podríamos trabajar sobre una propiedad y con uno prácticamente podríamos trabajar sobre una propiedad. Esto se lo conoce como dispersión pasiva. Esto trabaja por lo que se conoce como radiaciones microvibratorias, ¿no? O sea, es un diseño que de pronto sintoniza con estas radiaciones y de pronto las dispersa. Es como si pusieras, imagínate que esto sale en ascendencia vertical, ¿no? Toda esta red, así incluso no tiene afecciones laterales, simplemente verticales. O sea, esto afecta al piso 1 y al piso 24 y al piso 60 sin ningún tipo de problemas. Es como si no existiera la construcción, ¿no? Entonces, al poner esto de ahí para arriba, ¿viste? Esto se ha comprobado hasta, yo lo comprobé hasta 30 pisos, ¿viste? 30 pisos dispersa sin problema. Siempre con el diámetro que la vamos a hacer, ¿no? Incluso este es un método que, digamos, no necesita mantenimiento. O sea, no es que envejeció y de pronto lo sacamos y tenemos que poner otro. O sea, mientras el gráfico uno lo vea y esté completo, o sea, que no se haya partido, que no se haya desgastado, o sea, perdura con el tiempo. Yo inclusive me he encontrado con algunos que ya tienen 20, 30 años y está todo tal cual. No necesita esto de recambio, ni se carga ni nada. Los dispersores no se cargan. Después hay también otros paliativos. Por ejemplo, acá tenemos otro dispositivo. Sí, que esto es un biogenerador. Un biogenerador. Esto, digamos, no hay que conocer el lugarcito para poner. No hay que conocer el cruce de Harman para de pronto ponerlo ahí, si no, no funciona. Sino que esto se puede aplicar dentro de una habitación de forma vertical o de forma horizontal. Y no importa dónde lo coloques en la habitación,
va a absorber todos los reticulados, incluso esto también trabaja con minas de agua, piezas energéticas y demás, ¿viste? O sea, no hace falta estar instruido tanto en el tema como para colocarlo, ¿viste? Hay que seguir las instrucciones, pum, y se coloca. Lo único que esto es, o sea, esto también incluso trabaja con las radiofrecuencias cuando pasan de moderadas, ¿viste? También absorbe el exceso de radiofrecuencia, pero es un acumulador, o sea, ya no es un dispersor, sino es un acumulador, que es exceso de radiación de pronto, como si fuera un capacitor, la punta hasta que satura. ¿Viste? El punto de saturación se calcula en 3 meses, se pueden limpiar y se vuelven a colocar, ¿no? O sea, limpiar significa poner el barrido del sol. El día que hay sol, ¿viste? Pum, se pone el sol, ¿viste? La idea de ponerlo una vez por mes y uno se queda siempre tranquilo que está limpio. Incluso uno se da cuenta cuando se van cargando, porque como que se van como inflando, ¿no? Entonces, ¿viste? Si sos radioesticista, podés preguntar en qué porcentaje está cargado. ¿Está? O sea, si sabes manejar un péndulo en la pastilla porcentaje, podés preguntar en qué porcentaje está cargado el biogenerador, y cuando llega un 70%, lo pones al barrido del sol y listo. ¿Viste? La superficie a veces se opaca, ¿viste? De la que va acumulando, ¿viste? De pronto muchas veces se pone como, pierde el brillo, ¿no? Entonces capaz se puede limpiar con un metal o alcohol al sol y listo. ¿Viste? Que este es, eh, también tiene una ventaja que, o sea, digamos, trabaja con las energías telúricas, trabaja, ¿viste? Con lo que emisiones de radiofrecuencias, cuando pasan de moderadas, ¿viste? Y también es un emisor de onda benéfica, ¿viste? O sea, de pronto el símbolo que tiene de frente, o sea, no tiene nada que ver con esto físico de la atracción, sino que simplemente el frente es un emisor de onda benéfica, ¿no? O sea, esto como capacitor, la parte de adelante, la conductiva, adentro tiene un gel, ¿viste? Que absorbe, ¿viste? Que después es el barrido del sol lo limpia y listo. Después hay otros dispositivos que no son tan comunes acá en la Argentina, pero que sirven, sirven y bien, ¿viste? Todavía no hemos hecho producción como para vender, pero, por ejemplo, estos suelen usar los flats. Esto es un reequilibrador. Un reequilibrador que esto también trasciende paredes, no tanto como persona. ¿Entiendes? O sea, tiene rango más acotado. Pero la ventaja es que de pronto no hace falta ponerlo en cruces, sino que lo podemos poner en cualquier lugar que esté bien plano. Sí lleva una orientación específica, ¿viste? O sea que esto sí o sí va a lo que se dice como el norte geográfico, el norte de forma, que no es el norte que marca la brújula, ¿no? O sea, acá en Buenos Aires la diferencia entre el norte geográfico y magnético es menos 10 grados, entonces tendríamos que ponerlo con la brújula. Menos 10 grados, y ya está. Simplemente poniendo así. Pero hay que tener en cuenta que capaz que, no sé, pasó tu hijo, uy, qué lindo que está, y lo puso así, pero funciona. ¿Entendés? ¿No? O sea, hay que tener en cuenta de eso, ¿viste? Que a veces eh, es como buenísimo porque te lo puedes llevar al laburo, te lo puedes llevar de vacaciones, te lo puedes llevar a cualquier lado, pero también acompañado de una brújula o de una aplicación en el celular de la brújula, de ponerlo como corresponde. Capaz que te conviene marcarlo, porque si ves que alguien lo corre o se corra, sabes que está fuera. No suma tanto como la diferencia es muchísima, capaz que qué sé yo, el promedio energético de esto, que el diagnóstico, digamos, es uno de los puntos a tratar, ¿no? O sea, ¿cuál es el promedio energético de esta propiedad? ¿Viste? Y capaz que tenés un promedio energético de 6.000 unidades por mes. Y capaz que pones y te sube capaz que a 10.000.
sea, esto es un reequilibrador, ¿no? Y de pronto, capaz que si sabes poner capaz que te sube a 13.000, ¿no? O sea, son dos técnicas diferentes que las dos funcionan perfectamente. ¿Viste? Ya a partir de los 7.000 bobbies se considera que el lugar es saludable. Nuestro físico normalmente está entre los 7.000 y los 9.000, depende de cada uno, ¿viste? Como esté en ese momento, cuando realiza la medición, o sea que si está saludable, es de los 7.000, a veces si está súper, si es 9.500, digamos, ese es donde encontramos normalmente nuestro plano energético físico, ¿viste? Entonces ya, si esto llegamos a los 10.000, con esto llegamos a los 13.000, siempre van a estar más, ¿viste? Más arriba de nuestro rango físico. O sea que el lugar donde uno va a descansar, ¿entendés? ¿No? Te ayuda a recomponer tus energías, te ayuda a sumar, ¿no? Te ayuda a sumar bienestar. Después también hay otros montones de dispositivos, pero bueno, si empiezo a ver cada uno, se va yendo el tiempo y a veces necesitan un poquito más de explicación que esto, ¿no? Pero hay varias posibilidades de trabajar con esto. Después nos quedan, bueno, un apartado de esto de las radiaciones nocivas abstractas. Esto, digamos, yo enseñaba lo básico hasta hace poco. Hasta hace poco enseñaba lo básico. Si este año me comprometí a sumarlo, ¿no? Como, digamos, como aprendizaje y bien protocolarmente, o sea, bien sabiendo lo que uno hace. Protocolarmente quiere decir que vos vas haciendo diferentes protocolos que te van permitiendo acceder a esa información. O sea, esto de la domoterapia en sí, como les dije antes, ese término lo desarrolló una fundación francesa, la Fundación Arcal, y utiliza técnicas radiestésicas para diagnosticar, ubicar y sanar los espacios. O sea, que sí o sí tiene que ver con la radiestesia, ¿no? O sea, desprende de la radiestesia. Si la radiestesia va de acá hasta acá, uno de los caminitos laterales sería la terapia, ¿no? Que es la aplicación de técnicas radiestésicas para sanar espacios. Es así. Inclusive, hoy día, muchas veces me está sucediendo que hay personas que antes de construir o antes de comprar, averiguamos. Y eso es lo mejor que puede pasar. O sea, no solo se puede utilizar para sanar un espacio que ya está construido, sino que también la técnica se puede usar, ¿viste? Para elegir un terreno o para saber dentro de ese terreno qué zonas podemos evitar, son altamente de riesgo, ¿no? O sea, mejorar de pronto la calidad de vida que es el proyecto. Bueno, como les decía, esto de las lesiones nocivas abstractas, ¿viste? Yo enseñaba como hasta ahí, pero, ¿viste? Muchas personas fueron aprendiendo mucho, muchas personas de pronto que han estudiado conmigo, ¿viste? Están aplicando estas técnicas y se van encontrando con esto de que una cada 5 propiedades, algo está dando vuelta por ahí. Esto, como les dije antes, se puede como catalogar y cuantificar, ¿no? O sea, cuando uno va haciendo el diagnóstico, va utilizando, ¿viste? Una técnica protocolar que te va dando acceso por medio de plantillas y un péndulo a diferentes posibilidades de información. Desde hacer un análisis preliminar, a ver si corresponde que uno, de pronto tome el trabajo, si vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Si hay compatibilidad de las personas y uno, entre el caso y uno, o sea, notar cómo es lo que no es análisis. Después, la medición energética actual se hace con biómetro. La medición de la ionización del aire, ¿no? Incluso se puede ver la ionización del aire interior y exterior. Eso nos da buenos datos, ¿no? Buenos datos en cuanto que la ionización del aire muchas veces marca la calidad de la salud de la persona. O sea, si el lugar está ionizado eléctrico positivo, de pronto uno al respirar ese aire, ¿sí? Nos va cambiando el pH y nos alcaliniza.
nos va acidificando el cuerpo. O sea que si te va acidificando el cuerpo, es más fácil que prefiera un virus de bacteriación, ¿no? Mientras que si el lugar tiene una ionización eléctrico-negativa, de pronto te alcaliniza el cuerpo, entonces eso representa salud. Más difícil que los virus que están dentro de tu cuerpo, bacterias, hongos que están en el exterior, de pronto desarrollan colonia dentro tuyo. Después se van viendo las diferentes afecciones por telurismo, ¿no? De reacciones telúricas, como esto que estuvimos acá jugando acá con las cintitas y demás. Después también las contaminaciones. Después llegamos a las radiaciones nocivas, ¿no? Esto tiene que ver justamente con esto que, digamos, que se lo considera así como paranormal o más allá de lo físico, digamos. O sea que tu casa, la mía o la que estás por comprar puede estar afectada, por ejemplo, por impregnaciones. Impregnaciones físicas, viste, que no corroban tanto energéticamente, pero muchas veces, viste, a las personas les da, viste, como para pensar, ¿no? Que las impregnaciones físicas muchas veces se traducen en dolores repetitivos, ruidos, que de pronto a tal hora pase ruido, viste, inclusive muchas veces puede haber hasta imágenes, viste, imágenes que pasan caminando, en una escalera, y nada más son, viste, grabaciones físicas, ¿no? Como te digo, no afectan energéticamente a la persona, pero, viste, muchas veces le da que pensar y muchas veces afecta el plano psicológico. También la memoria histórica puede ser, disculpen, las impregnaciones psíquicas. O sea, también puede haber impregnaciones psíquicas, viste, que son como energías abusadas al espacio, viste, de pronto, como las grabaciones psíquicas que quedan en las paredes, en los utensilios, en los techos, las puertas, en todo. ¿Viste? Como diciendo un lugar que de pronto hay buena onda, de pronto que prima, qué sé yo, la comprensión, la alegría, el bienestar. Bueno, se graba con eso todo, pero en los lugares donde prima la violencia, el sentimiento, o, ¿viste? O cosas peores, ¿viste? De pronto el lugar se va de punto cargado. Con todo, ¿eh? O sea, no solo con las personas, sino hasta se lo he hecho con el noticiero. Después la memoria histórica, que esto afecta a pocos lugares, pero de pronto afecta, ¿no? O sea, difícil que en nuestros lugares pasen estas de las memorias históricas, pero a veces sucede. A veces sucede, y bueno, la solución es muchas veces un poco larga, ¿viste? Como por ejemplo los lugares donde hubo tortura, muerte, ¿no? Muchas veces necesita el espacio que se aclare lo que pasó, incluso muchas veces quedan, ¿viste? Hasta ¿viste? Digamos, remanencias humanas dando vueltas, ¿no? Todo ese sentimiento extremos, ¿viste? Piden como de alguna manera un resarcimiento, ¿no? Por eso fíjense que los lugares que hubo, ¿no? La época de la represión, hubo esos centros clandestinos, ¿no? De tortura y también, digamos que tener a las personas privadas de su libertad, ¿no? Y demás, y sé que se tuvo que limpiarlos de manera precisa, ¿no? Diciendo qué pasó, o sea, no solo que, o sea, no con un sahumado se limpió, ¿no? Sino que se tuvo que salir a la verdad, se pusieron placas, se contó qué pasó, se hizo un pequeño ritual, se aclaró bien la situación y después de ahí en más se pudo usar para otra cosa. Y yo participé, esa cosa no se puede usar. O sea salía todo el mundo corriendo, ¿no? Hasta que no se hizo, de pronto, ¿entendés? ¿No? De verdad, se aclaró. Después los bloqueos también, a veces los bloqueos los generan los mismos habitantes, porque de pronto, por H o por B, están pasando un momento en su casa y de pronto, viste, como que van bloqueando todo lo que van tocando y todo lo que van de pronto desarrollando, a veces pasa, ¿viste? Esos bloqueos, bueno, las personas hay que buscarlos por otro lado. No tiene mucho que ver con la dermoterapia, pero puede haber bloqueos por personas. O a veces también puede estar bloqueado por otras situaciones. O sea, que de pronto al lugar le tiraron alguna magia, alguna protección psíquica, o capaz que está bloqueado porque hay entidades, o capaz que está bloqueado porque de pronto muchas veces el bloqueo capaz que termina siendo el resultado final.
También puede haber lo que se dicen portales astrales. ¿Viste? Esto de los portales astrales, ¿viste? Es bastante amplio, pero digamos se pueden categorizar así. O pueden ser naturales de la Tierra, o pueden ser de pronto creados. Lo que son naturales de la Tierra, difícil que de pronto estemos construyendo en esos lugares. Pero yo he visto algún caso, ¿no? Hay veces que hay portales que se abren de pronto con alineaciones planetarias, ¿viste? De pronto las fechas, ¿no? O sea, pero, ¿cómo te puedo decir? Ya los antiguos lo conocían y los antiguos los usaban, ¿viste? Es difícil que estemos construyendo sobre esos lugares, pero a veces puede haber algún caso de eso. O si no, también los portales creados, ¿viste? Los portales creados, ¿viste? Por los humanos o por las entidades. Estos son los que de pronto, ¿viste? Muchas veces afectan a los lugares, ¿no? O sea, eh, muchas veces, ¿no? O sea, hay algunos que son simples y otros que son complejos. A veces se pueden abrir inconscientemente o a veces se pueden abrir hasta conscientemente, ¿no? O sea, ¿viste? Hay personas que conocen los rituales como para de pronto afectar un espacio y de pronto matar una energía y de pronto generar un portal y muchas veces se deja abierto para seguir transmitiendo o porque quedó abierto más. O a veces pueden ser que habitaban el lugar determinadas personas que hacían alguna actividad que, bueno, ligada con eso. Entonces, capaz de una casa de portal. O como le dije, capaz que inconscientemente. Yo he ido a lugares a trabajar y de pronto estuvimos jugando el juego de la copita y se descalibró la casa. Sí, o sea, se descalibró la casa directamente. Una vez fui a uno que salía así, orbes de la pared, de colores, que no resultan la casa. Todo porque tuvieron nada más que jugando el juego de la copita. Y a veces sin querer, ¿viste? Se pueden hacer cosas. Y después también puede estar, digamos, afectado por entidades, ¿viste? Que vamos a poder como, digamos, así clasificarlas, pero no desde un punto de vista ateísta, digamos, ni espiritista, sino desde un punto de vista práctico de la terapia, ¿no? O sea, de pronto lo más común, un 90%, es encontrarse con es humana. O sea, humanos desencarnados que de pronto todavía no han podido ascender por hecho por conciencia de su fallecimiento o por un montón de otros motivos, ¿viste? Que quedaron acá. También pueden haber remanencias animales, ¿viste? Los animales no se elevan de un día para otro. Eso muchos de ustedes le habrá pasado que de pronto falleció una mascota y parecería que todavía está, o la otra mascota parece que juega, ¿no? O capaz que, ¿viste? Ves alguna sombrita por ahí, ¿viste? Y es muy normal, ¿eh? 15 días se quedan dando vuelta seguro, y si estás muy penoso, capaz que se quedan 6 meses, ¿viste? ¿Viste? Por eso siempre hay que pedirla bien, ¿viste? Con alegría, y de pronto entender que su ritmo es más corto que el nuestro. También puede haber entidades de la naturaleza, ¿viste? Las que más conviven con el hombre suelen ser los que dicen de caseros, aunque todo, ¿viste? El mundo férico es muy amplio y extenso, digamos, pero así los que suelen intervenir muchas veces, ¿viste? Las propiedades son los duendes, ¿no? Esto viéndolo así, ¿no? Esto puede haber 5 días. Y después también hay otras que se la consideran como otros, ¿viste? Que son, normalmente están los parásitos energéticos, las larvas energéticas, ¿viste? Y las que se dicen en general entidades sombra, ¿viste? Yo no soy de ponerle nombre y apellido, ¿viste? Porque muchas veces pasa, ¿no? Que, ¿viste? Para una cultura es un dichín, para otra es un demonio, y para la otra es esto, y para otra es lo otro. Pero de alguna manera son entidades que, ¿viste? Que no hay nada bueno para sacar, ¿viste? O sea, que siempre están muchas veces afectando a las personas de forma directa. O sea, el simple hecho de que hayan desencarnado, quieras o no, te puede libar energéticamente porque es afín su energía de administra, ¿no? O sea, no comen ni van al baño, pero quieras o no, energéticamente se suelen alimentar, ¿viste? Muchas veces no con mala intención, sino por su naturaleza. Lo único que tratan es sobrevivir para que nosotros. O sea que hay
seguramente un debilitamiento a algunas personas más que otras, más afín, o las personas se quedan más quietas, ¿entendés? ¿No? Muchas veces pueden estar lo que se dice la carga, el descanso, o ocasionalmente, ¿entendés? ¿Viste? Pero de alguna manera no suelen tener malas intenciones. Pero estas que son entidades de sombra sí tienen malas intenciones. Muchas veces pueden ser enviadas por magias o rituales, ¿entendés? Con un fin determinado que seguramente es, ¿entendés? No probar a los que están viviendo ahí. Y por ende, ¿entendés? No afecta. Y después, bueno, las magias, ¿no? Las magias en la radiestesia se conoce como magia. A mí me gusta más decirle proyecciones psíquicas, pero, o sea, están tabuladas como magia, ¿no? O sea, que de pronto son procedimientos que muchas veces suelen ser rituales, ¿no? O sea, otros pueden ser nada más que psíquicos. O sea, que la persona piense mal en esa propiedad por lo que sea, ya sea porque le molesta, porque la quiso comprar y no pudo, o por, no sé, por lo que sea. O capaz que muchas veces pasan estas cosas, viste, las herencias y esas cosas raras, ¿viste? Siempre terminan mal, viste, que de pronto alguien esté proyectando, que sería como un ojeo que hacen, bueno, sería como un ojeo de la propiedad, ¿no? Pero después a veces meten mano o tratan a terceros para tal fin. Esto, para que no se venda, para que se prenda fuego, para que el negocio no venda, ¿no? En sí. Eso existe, quédense tranquilos, como se hace para el bien, se hace para el mal, ¿no? O sea, es así, es parte de las magias. Incluso, eso yo, capaz que no se da cuenta, cuando se reiki, quieras o no, estás haciendo magia, ¿no? O sea, estás aplicando simbología que toca timbre en el universo con tal fin para fulano. Uno nada más le da, digamos, el vector, ¿entendés? Intención, pero, ¿entendés? No usar de pronto un símbolo, fíjate, expresado en el aire. O sea, que si usas cosas físicas pasa lo mismo, ¿no? Pero, como les digo siempre, lo que vale es la intención y direccionalidad, ¿no? Es así. Así que algunas se resuelven fácil, por la radiestesia hay un montonazo de caminos, o sea, se puede usar lo que se conoce como radiónica, ¿viste? Muchas veces por medio de dispositivos o gráficos, dispositivos y gráficos, o también utilizar péndulas, como es técnica de péndula de muchas veces, incluso el tema de las entidades, de las magias, de los bloqueos, de las impregnaciones, muchas veces se puede hacer a distancia, ¿viste? Trabajando su plano en el lugar, ¿viste? Con ¿viste? Que tienen diferentes, de pronto se le dicen camisas o tarjetas, ¿viste? Que también, como les digo, es particular, que agarrar cualquiera ya está, sino que depende de la camisa, va de un lado o va del otro. Una cara que está ranurada, una cara que está lisa, ¿viste? Para limpiar se usa la lisa, y de pronto le pones la tarjeta de limpieza, y después viene otra, y después viene otra, y después viene otra, ¿viste? Para, de alguna manera, ir trabajando cada una de las afecciones, ¿no? Hay veces que funciona así, hay veces que, ¿viste? Hay que repetir, capaz que las impregnaciones las sacaste al toque, capaz que los portales los cerraste, capaz que las entidades dan vuelta y de pronto hay que ir verificando y de pronto capaz que, ¿viste? Apoyando o volviendo a hacer, ¿viste? El trabajo, ¿no? Depende, ¿viste? Bueno, depende de la regada que está muchas veces en las entidades. No es lo mismo una magia que de pronto le hicieron una oportunidad y quedó dormida ahí, a que otra que la van todas las semanas renovando. Entonces, todo eso ya después, digamos que por medio de la domoterapia vemos cómo cualificarla y cuantificarla, ¿no? A ver cuántos son, a ver si se repiten o no se repiten y demás. Y después, el método de sanar, muchas de estas, radiaciones nocivas abstractas, dentro de la radiestesia se usa radiónica o se suele usar, las técnicas de péndulo. Incluso, o sea, péndulo hebreo, o sea,
muchos piensan que con la versión hebrea de la resistencia, una cosa así, pero me quedó el Pedro Hebreo porque una persona empezó a llamar así, ya está, ¿viste? Pero sí, fue una técnica que empezó a diseñar un arquitecto francés en 1960, ¿no? Un radicista, y aparte de ser radicista también, ¿no? Sabía muchísimo, ¿no? De todo lo que tiene que ver con, bueno, justamente con el idioma hebreo, ¿no? El idioma hebreo el idioma hebreo, digamos, el idioma hebreo que se dice bíblico cuadrado, ¿no? El que de pronto no tenía vocales, el antiguo idioma, ¿no? Por eso se dice que es un idioma solar, ¿no? Un idioma solar, algunos le dicen idioma sagrado, pero en sí, energéticamente, estamos, ¿no? Aluce a lo que nombra, ya sea en forma gramática o en forma fonética. O sea, trae la energía presente, ¿no? Así, la hace presente. Y muchas veces no coincide la traducción, capaz que acá le ponemos limpieza, pero acá la traducción capaz que va más, mucho más allá, ¿no? Y en la etiqueta se le pone en castellano una simpleza como para que se entienda. No es cuestión de que traducís cualquier palabra y la usás, sino que esto realmente lo tienen que hacer personas, ¿viste? Que sepan exclusivamente, ¿viste? Cómo aplicarlo. Así que bien. Bueno, espero que les haya interesado. Espero que de alguna manera era lo que esperaban. Y si quieren hacer algunas consultas, algunas preguntas, acá estamos. Como acá estoy. Quedo unos minutitos como para. Bueno, la idea es que esta formación que de pronto les propongo van a ser 4 módulos. De 4 módulos. Primer módulo vamos a aprender a diagnosticar, ¿no? Los espacios. En el segundo módulo vamos a aprender a trabajar con las energías telúricas, ¿no? La de Harman, Curry, las venitas de agua y otras afecciones más, ¿no? A ubicarlas y a solucionarlas. Después, en el tercer módulo, vamos a trabajar sobre las contaminaciones, ¿no? Sobre las contaminaciones. Cómo de pronto distinguirlas. Vamos a aprender pronto lo que es el espectro electromagnético universal, ¿viste? A entender por qué una radiación es ionizante y de pronto otra no, ¿no? Inclusive, ¿viste? Vamos a aprender algunos trucos de cómo detectarlas también en el físico humano. En el físico humano se puede saber si uno está afectado por el smog, si uno está afectado por empatías, ¿no? Y después, el último, ¿viste? El último módulo, el módulo 4, que vamos a ver todo esto de las radiaciones nocivas. ¿Mm? ¿Viste? El cual también van a estar los protocolos, ¿viste? Los protocolos, ya sea para hacer los diagnósticos, para buscar las telúricas, para curar ellas, y también con las radiaciones, y también con las, bueno, las radiaciones nocivas. Bueno, ¿quieren agregar algo? Creo que Jessy anda Marce, por ahí, por perdón que estoy comunicación. leyendo acá porque no escucho nada porque están trabajando, pero preguntan en el chat si es mejor estudiar radiestesia antes de este curso. Mira, es así, se da una leve Hola. introducción. Se da una leve introducción a la anestesia como para poder hacer operativo, para poder saber, por ejemplo, manejar un péndulo, manejar una plantilla, ¿no? Para manejar todas, ¿no? O sea, para saber cuál es nuestro afirmativo, nuestro negativo. Eso al principio del curso se da como una introducción. Estamos, ¿no? Incluso por aquellos que aprendieron la anestesia por otro lado y que capaz que, ¿entendés? No usaron plantilla de análisis o no estudiaron como la escuela francesa, que sería lo ideal. Entonces, al principio, toda una introducción a la anestesia.
pero dirigida sobre todo a esto, no para detectar cosas en personas ni para hacer detecciones a futuro, sino para ser operativo en cuanto a la terapia, ¿no? O sea que si uno no tiene manejo de péndulo, inclusive ¿no? Varillitas, vamos a aprender eso, a utilizarla para detectar agua, ¿entiendes? ¿No? Inclusive esta varilla o también las dobles. Todo eso lo vamos a ir viendo. O sea, yo diría que si tienen, qué sé yo, si uno va a laburar, o sea, no solo sino si vas a trabajar no te va a costar. Entonces, ¿no? Si saber resistencia adelante, mejor. Pero, o sea, lo mínimo como para ser operativo en domoterapia lo vamos a hacer. Que con esto también. Depende de la varillita, depende cómo es la respuesta, ¿no? Todo eso se va aprendiendo. Ya sea para buscar agua o para buscar, ¿no? Bueno, ¿alguna consulta más? No, por acá no hay nada más, Marce. Bueno, espero que les interese. ¿Viste? Bueno, todo esto atacar a la fundación, ¿no? Ellos son los que de pronto pueden anotar. Si tienen alguna inquietud en los materiales también, ¿viste? Le preguntan a la fundación, ¿viste? O sea que pueden disponer de los materiales y demás. Bueno, gracias a todos por su presencia. Espero que les haya interesado. Y bueno, seguimos en contacto, si les parece.